Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos de viajar sola, de cómo enfrentar los miedos que pueden aparecer y de los beneficios psicológicos que encontramos a lo largo del viaje. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, ya estamos aquí, ya un día más y empezamos septiembre y hablamos de viajar sola, porque si te has ido de vacaciones, genial, pero si no te has ido, porque no tenías con quién, porque el destino que tú querías, las otras personas no les apetecía, o de verdad sientes la necesidad de hacer ese viaje por un motivo personal, interno, de reflexión y de autoconocimiento, yo sin duda te animo a hacerlo. Si me conoces, sabes que llevo haciéndolo desde hace 5 años y de hecho el empezar a viajar sola me cambió la vida. Y eso no es poco, yo ahí lo dejo. Te diría que nunca había pensado en viajar sola hasta que cumplí aproximadamente los 33 años o así, que me quedé soltera. Me quedé soltera, ya tenía un poco esta espinita de que todos mis amigos empezaban a tener hijos, cada vez los planes, pues personalmente a mí me apetecían menos, no es que quisiera menos a la gente, es que los planes pues no coincidían en gustos, en situaciones, en horarios, en formas. Y bueno, pues no me encontraba del todo bien, ¿no? Notaba que me faltaba algo. Siempre he sido una persona muy vergonzosa y además tenía una característica especial que gracias a viajar sola dejé de lado, que era una dependencia bastante potente, mm, a- y unida a la vergüenza, al miedo, a la inseguridad, dependía mucho de las personas que me rodeaban para hacer ciertas cosas, como podía ser incluso pues llamar a Telepizza, reservar un avión, hacer algo sola. Estas cosas me suponían bastante esfuerzo, era como que en poquito tiempo me había convertido en una persona muy dependiente y claro, de repente soltar esa dependencia y tener que empezar a hacer las cosas por mí misma, pues me estaba suponiendo un esfuerzo y no me terminaba de encontrar muy bien, como os estaba diciendo. La semilla la plantó mi amigo Jaime, que un día hablando con él me dijo, Sonia, ¿y por qué no viajas sola? Y yo pensé, ¿sola? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, no, no. Pero eso quedó ahí. Esa semillita quedó ahí plantada y yo creo que todos los que estéis escuchando este episodio, pues probablemente esa semillita esté. Cuanto menos os resulta curioso y os genera curiosidad, porque si no, no estaríais aquí escuchando el episodio de hoy. La cuestión a lo que iba es que Jaime planta esa semillita en mi cabeza, en mi mente, y yo la dejo pasar, ¿no? Como, no, 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 no. Pero 2 años después, yo seguía dándole vueltas. De repente, empecé a buscar eh, mujeres que viajan solas, lugares seguros a los que viajar solos. ¿Cómo se viaja solo? Y claro, fui encadenando vídeos, ya sabemos todos cómo funciona esto de las cookies de internet, ¿no? Que de repente buscas algo y empieza a aparecerte un montón de información al respecto. Y me gustaba leer esa información y decía, jolín, ¿por qué ella sí, yo no? ¿Por qué yo no? ¿Qué me para? Y era obvio, era el miedo, estaba súper asustada, pero a la vez necesitaba hacerlo. Es una necesidad, para mí era una necesidad. Hasta que un día, pues después de estar con unas amigas, de haber salido un rato, una cena, llegué a casa y dije, ¿sabes qué te digo? Que es el momento, que lo voy a hacer. Y reservé un vuelo. Sí, a la mañana siguiente, cuando me desperté, te hablo del 2017, yo tenía por aquel entonces 35 años y pensé, he reservado un vuelo. Por la mañana me desperté y dije, yo he reservado un vuelo a Indonesia. Además, me fui a Indonesia porque lo ponían como un país muy seguro. De hecho, doy fe de que lo es, un país muy seguro para viajar sola, encuentras muchísima gente haciéndolo y es muy amigable con el turista, ¿no? Bueno, ahora diremos, te pusiste como loca a buscar información, organizar el viaje, contratar cosas. No, me paralicé. Me paralicé completamente. De hecho, terminé yéndome con una noche reservada de hotel y nada más, nada más. Allá vinieran las cosas como vinieran, pero no porque yo quería hacerlo así. O sea, lo hice así porque estaba totalmente asustada
y no tenía, o sea, no podía buscar, no podía contratar, no podía decidir, no podía tomar, sí, exacto, no podía tomar ninguna decisión con respecto al viaje, hasta el punto de tan solo tener la primera noche de hotel. Bueno, recuerdo esa llegada al hotel, bueno, y la ida me acompañó una amiga al aeropuerto y un poco más y me tiene que dar una patada en el culo porque yo no me movía de su coche. Yo, no, yo no quiero subir a ese avión. También recuerdo que en la primera escala yo era muy feliz. Era muy feliz porque lo estaba haciendo. Estaba muy asustada, tenía mucho miedo, pero lo estaba haciendo. Y es que todos sabemos que el primer paso para poder avanzar con respecto a los miedos y poder aprender de ellos y poder ponerlos en su lugar, es decir, a nuestro ladito, no enfrente, el primer paso, o sea, lo primero que tenemos que hacer es dar un paso, tomar acción. Y yo ya había dado ese paso y empezaba a ver los beneficios de haber dado ese paso, porque estaba ahí, en Estambul, con mi teléfono, haciéndome un selfie, pensando, ostras, ostras, que de verdad me voy, que me voy 28 días a Indonesia yo sola. Os puedo decir que es una experiencia maravillosa. Y os puedo decir que hay muchos beneficios psicológicos que están comprobados y están contrastados, y entre ellos es que adquieres una mayor autoestima porque te das cuenta de que eres capaz de solventar muchos problemas o dificultades o situaciones que en tu día a día pues igual no solventarías, y allí como estás sola lo haces, y además lo haces y no te resulta del todo difícil y empiezas a creer un poquito más en ti. Yo recuerdo, en este sentido, el primer día, ya os he hablado de quién era la Sonia previaje sola, persona dependiente, difícilmente era ella la que organizaba los planes, siempre se dejaba llevar por lo que quieran los demás, no pasa nada, llama tú, organiza tú, yo te sigo. Esa era Sonia. Y claro, estás allí, la primera noche yo intenté salir del hotel donde estaba para ir a cenar y me volví, di un paso y del miedo que tenía que me volví a la habitación y no cené. Claro, al día siguiente dices, bueno, nena, no vas a estar 28 días sin comer, por lo tanto algo tienes que hacer. Y empecé a mover. Y empecé a mover y empecé a descubrir que sí era capaz. Era capaz de comunicarme porque mi inglés es más bien bajito y imaginaros en Indonesia. Pues fui capaz de comunicarme. Aprendí que podía comprar una tarjeta de teléfono SIM en Indonesia, de allí, libre, y meterla en mi teléfono y poder comunicarme con el traductor de Google cuando me era necesario o cuando no podía hacerlo sola. Conocí a otros viajeros que estaban viajando solos. Conoces a muchísima gente que viaja sola. Parece que es de locos, pero no es verdad. Somos muchos viajeros y muchas viajeras las que lo hacemos solos, y nos juntamos, te juntas si te apetece, ves cosas con ellos si te apetece, vas a comer, vas a cenar, te tomas unas cervezas, otros ratos estás tú completamente solo o completamente sola, y está bien porque te permite conocerte, permite conocer tus limitaciones y permite conocer tus fortalezas. Tienes mucho tiempo para pensar en ti y en cómo quieres aprender a actuar, porque es un muy buen momento de utilizar estrategias que en tu lugar de origen, con tu gente, no utilizas de forma habitual, pues porque estás acostumbrado a no utilizarlas. Son recursos que tienes, pero que como que no eres consciente del todo porque no los tienes que sacar para poder sobrevivir, para poder vivir mejor, ¿no? Y llegas y viajas solo y de repente te das cuenta que puedes comportarte de la manera que realmente quieres comportarte, como realmente tú eres. Y todos esos aprendizajes te aseguro que te los vuelves a traer a casa. Y te los traes a casa y los pones en práctica. Por eso os digo que a mí viajar sola me cambió la vida. De hecho, lo hice en esa ocasión, a los 6 meses me volví a ir y después pedí una excedencia de un año y estuve viajando de mochilera desde Perú hasta Honduras. En Honduras me pilló la pandemia a los 10 meses y me trajo para casa, pero desde luego se ha convertido en un estilo de vida. Dejé mi trabajo, empecé a emprender y el objetivo es poder moverme alrededor del mundo libremente, como yo quiera, cuando yo quiera, que esa es otra de las ventajas que te da el viajar sola, que eres tú quien decide lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. No dependes de otra persona, no dependes de otra persona que pueda estar de acuerdo o no de acuerdo, le venga mejor o le venga peor. Sin duda, para mí todos son beneficios. Bueno, no todo. Es cierto que en los momentos
en los momentos un poco más complicados, en los que tienes que tomar alguna decisión, en los que pasa algo, pues claro, estás solo, que por un lado te hace sentir muy bien y te hace sentir útil y te hace sentir que puedes, pero por otro lado, pues sí que hay algún momento en el que dices, jolín, pues este mal compartido hubiera sido mejor, y los momentos buenos compartidos, pues también muchas veces son mejores, ¿no? Echas de menos a alguien con quien te gustaría estar en este momento, te gustaría que lo estuviera viendo, pero te aseguro que cuando viajas solo, mientras estás viajando solo o sola, hay muchísima gente que se preocupa por ti y te cuida y te pregunta, genera curiosidad, y te aseguro que la red de personas a las que conoces se amplía muchísimo más a cuando vas con pareja o cuando vas con amigos de viaje, por el simple hecho de que cuando vas acompañada es más difícil que otras personas vengan a hablarte, vengan a preguntarte, porque bueno, pues estás en tu rollo, estás con tus colegas, estás con tus amigos, con tu familia, entonces es más difícil que la gente se acerque. Pero cuando viajas solo o viajas sola, muchísima gente va a acercarse para preguntarte. ¿Qué miedos aparecen cuando viajas solo? Pues el tema de la seguridad, el tema del idioma, si voy a ser capaz de moverme, los aviones, como aquí ya depende de las estrategias que tú quieras utilizar. Yo, por ejemplo, como te decía, en el primer viaje me bloqueé completamente y no organicé nada, hasta el punto de irme con un maletón que había más cosas que en mi casa y, y sin haber organizado nada. De ahí aprendí que me gustaba viajar así, que me gustaba viajar sin organizar nada, pues a lo que me apeteciera, y estaba bien, porque yo llegué a Yakarta y en Yogyakarta, en lugar de estar un día, que era lo que imaginaba que iba a hacer, me quedé 4. Y me quedé 4 porque estuve en un lugar, o sea, encontré un lugar donde encontré gente maravillosa, me trataban súper bien, me cuidaban un montón, estuvimos viendo rutas que podía ir haciendo, ultimando detalles de cosas que podía comprar en Indonesia para que el viaje me resultara más fácil. Y como me sentí cómoda y me sentí bien, estuve 4 días ahí. Y después ya me fui a otra isla y visité otros lugares. Es como que puedes ir viendo lo que la gente te va recomendando. Y a mí eso me gusta. Y me gusta viajar lento. De ahí que, por ejemplo, cogiera la excedencia de un año, que en un principio iba a ser dar la vuelta al mundo, y me quedé recorriendo de Perú a Honduras, lo que os había dicho. En 10 meses no me dio tiempo a más, porque descubrí que me gustaba viajar lento, que me gustaba conocer a la gente local, que me gustaba conocer la cultura, los lugares que no son tan turísticos. Pero bueno, eso ya son gustos personales, porque cuando uno viaja solo no tienes ni por qué ser mochilero, ni por qué irte a todo lujo. Puede ser lo que tú quieras, porque es tu viaje, solo tú decides cómo quieres viajar y cómo quieres conocer los lugares, cuánto tiempo quieres estar. Que hay momentos en los que te sientes solo, sí, que hay momentos en los que buscas soledad y te resulta complicado encontrarla porque siempre estás rodeado de gente que te acompaña, también. Entonces, al final es un aprendizaje. Ya te digo, hay gente que le dices viajar solo y se echa las manos a la cabeza, como me las eché yo cuando tenía 33 años, y mi amigo Jaime me dijo, ¿y por qué no viajas sola? Era como imposible. Pero te aseguro que si esa semillita está ahí, que si estás escuchando este episodio del podcast, es probable que o tengas curiosidad por hacerlo y quizá te gustaría hacerlo, o, o ya lo haces y quieres compartir y recordar y rememorar estos momentos que nos pasan a todos, porque después tienes un montón de anécdotas que sí, es verdad, quizá te gustaría contar o compartir en ese momento con alguien, pero te aseguro que tienes un montón de anécdotas con la gente nueva que conoces, que después puedes contar a tus amigos, a tus familiares, y que se quedan en tu corazón. Sobre todo, para mí fue un despegue, ¿no? A mí me cambió porque me devolvió a la Sonia que había perdido. Me devolvió la ilusión, me devolvió la fuerza, me devolvió la energía, me devolvió las ganas de conocer gente, de vivir, de sentirme útil, fuerte, capaz, de sentirme capaz. Sí, para mí fue eso, pero cada uno se lleva de estos viajes distintas cosas. Yo tenía un amigo que cuando me cogí la excedencia de un año en el trabajo para irme a viajar un año, me preguntó, ¿pero qué buscas? Porque es verdad, muchos viajeros estamos buscando. Yo sí buscaba en ese viaje, buscaba encontrarme, buscaba conocerme, buscaba tomar decisiones.
Y para mí, un buen lugar para tomar decisiones es un buen momento para tomar decisiones es cuando estoy viajando, porque veo la vida desde otra perspectiva, porque veo otras realidades, veo otras formas de convivir, de disponer de cosas, cómo se vive con menos, cómo se vive con más. Conozco un montón de gente que tiene diferentes formas, diferentes culturas y distintas maneras de ver el mundo y eso te abre otras perspectivas, porque cuando estás en casa, obviamente, tienes mucha gente alrededor con distintas opiniones, pero es verdad que al final más o menos te terminas rodeando del mismo círculo de amistades. Por lo tanto, esas opiniones ya las tienes. Pero cuando ves gente de Alemania que con 18 añitos que están viajando solos, que es la leche, o iraníes que también lo hacen, eh, franceses, ves un montón de gente muy joven que viaja sola y dices, wow, o sea, yo a los 18 años es que ni me lo planteé por mi situación personal, por mi situación familiar, ni planteármelo. Y te das cuenta de que hay muchas formas de vivir. Y para mí ese es el mayor aprendizaje que me he llevado de los viajes sola. Pues que hay muchas formas de vivir y que no tenemos por qué quedarnos como estamos si no es lo que nos apetece. Ojo, porque si es lo que te apetece está genial, pero si no es lo que te apetece, no tienes por qué quedarte ahí. Ya te digo, termino, viajar sola a mí me cambió la vida. No tienes por qué empezar con grandes viajes, no tienes por qué irte un mes como me fui yo la primera vez, no tienes por qué irte sin nada organizado por miedo o por lo que quieras. Puedes irte con todo organizado. Hay viajes en los que te vas solo, pero además vas en grupo, vas con otra gente que también viaja sola. Hay un montón de maneras de viajar y de hacerlo solo o hacerlo sola por el motivo que te dé la gana, porque te apetezca hacerlo, porque te quieras conocer un poco más, porque te quieras probar a ti mismo, porque no coincides con tus amistades, porque no tienes pareja y tus vacaciones son en otro momento totalmente diferente al que lo tiene la gente normal, que oye, chapó, enhorabuena por ti porque te va a salir muchísimo más barato viajar. En fin, que arriba los viajeros, que es maravilloso viajar solo o viajar sola, que te puedes ir 2 días, que te puedes ir 3, que te puedes ir 4, que te puedes ir a Portugal, a Italia, que no hace falta irte a la otra parte del mundo, pero si tienes esa semillita ahí en el cuerpo, pruébalo, porque te gustará. Nos vemos, nos oímos el próximo domingo.